Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Desde Capiatá, capital de mitos y leyendas del Paraguay, estás escuchando Ars Futura con Pablo Barrera. El reinicio de tu culto. Si vas a volver a retomar tu culto con San la Muerte porque lo dejaste hace un tiempo, o vas a empezar de cero, quizás alguna de estas pequeñas consignas puedan ayudarte a desarrollar un reinicio o inicio de culto de forma ventajosa para vos y para tu desarrollo espiritual. En la doctrina unificada nosotros enseñamos una máxima universal que tiene que ver con el lugar apropiado que tienen los símbolos y las imágenes de las diferentes divinidades del universo. Con esto quiero decir que a San la Muerte, como Dios universal, se le puede cultuar sin siquiera imagen. Pero hay una manera de aprender este arte. Y ese arte lleva tiempo. En el siglo XXI, las formas de culto que conocemos van a tender a desaparecer o a quedar como factores culturales regionales, desprovistos de todo misticismo y real poder de transformación de una sociedad. Este podcast se llama Reinicio Espiritual, para prepararlos mentalmente para los cambios espirituales que se avecinan en el planeta. Cuando observo mucha gente que me manda videos, algunos no, riéndose de nosotros porque se están destruyendo santuarios o templos de San la Muerte, o evangelistas rompen en pedazos imágenes en el nombre de Jesús, etc. Pensando que eso nos hace algún daño, ¿no? Es como estar vestido de azul, ¿sí? Y que venga alguien y te grite delante tuyo que odia el rojo. Así son las personas. Las religiones son proporcionales a la ignorancia de la gente. Y San la Muerte no es el santo de los ignorantes, sino de los resilientes y estoicos, que toman la vida como un desafío para transformarse en algo mejor de lo que eran antes. El reinicio espiritual es un proceso que busca transformar la conciencia humana y alinearla con los valores de un nuevo orden mundial. Paz, unidad, cooperación, sostenibilidad y diversidad. Desde Capiatá, capital de mitos y leyendas del Paraguay, estás escuchando Ars Futura con Pablo Barrera.
Ars Futura con Pablo Barrera. Ars Futura con Pablo Barrera. Los magos ceremoniales aprendemos el arte mágico no solo para transformar nuestra realidad, sino también para administrar recursos que la realidad necesita que sean administrados por magos. Ser mago omega es un sacerdocio. Por eso tenés que entender las fases de transformaciones observando los procesos inevitables que acaecen sobre la gente. Estamos en la fase de crisis global. Podríamos decir que estamos en la primera fase de transformación de nuestra sociedad que comenzó con la crisis del 2008. Provocada por, obviamente, el corolario que ha sido una pandemia, cambios en nuestras costumbres, renuncias masivas de empleados en Estados Unidos. Más de 50 millones de personas han dejado sus empleos en silencio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta después de la pandemia que ellos pueden producir su propia riqueza y que no se van a pasar toda la vida trabajando para otra empresa, dando lugar al comienzo de la prosumisión. Un prosumidor es un productor y un consumidor al mismo tiempo. La prosumisión es la base fundamental de la riqueza del individuo del siglo XXI. Si vos no producís, no consumas. Una ley mínima de equilibrio humano, porque cada hombre y mujer en esta tierra se puede transformar ahora en una empresa que produzca algo para el beneficio de la sociedad por un precio. Si no podés entender este cambio radical en la forma en cómo producimos bienes y servicios en este planeta, por lo menos de la gente de a pie, vas a quedar fuera del sistema. La segunda fase es la de la revelación, en la que se exponen los secretos y las mentiras que han mantenido a la humanidad en la ignorancia y la opresión. Lo que sucede es que los sistemas enquistados, ya obsoletos, ya no pueden sostener sus ideas, demostrando de que la humanidad le ha sido ocultado intencionalmente algunos conocimientos. Personalmente creo que los conocimientos se ganan y que revelarlos no va a hacer que más gente haga magia y haya despertar espiritual de ninguna categoría. Sí, esta es la fase más crítica donde la humanidad va a pensar que se liberó de algo, pero simplemente esa acción ha sido programada previamente para que se indignen y depositen sus esperanzas en una nueva forma de control un poco más libre para sus accionares que le producen altísima sensibilidad. La tercera fase ya es transición pura y los que hoy tengan 15 años y para esa época ya tengan 20, 21 años van a observar estos eventos en los que se implementarán soluciones y cambios necesarios, algunos radicales, para el desarrollo de la sociedad. Esta transición implica una reestructuración económica, social, de producción de materiales, de bienes y servicios. Porque una cosa es el cambio climático, que podría ser tranquilamente un gran negocio de las ONG, a la contaminación de nuestro planeta, que es empírica. No podemos tapar el sol con un dedo de que estamos contaminando nuestro planeta. El cambio climático es discutible, la contaminación no. Por eso la contaminación es un asunto que como individuos también vamos a tener que abordar desde nuestro hogar, en empezar a educar a nuestros hijos a separar materiales orgánicos, cartones, de otros productos. Aprender a guardar las pilas en frasco de vidrio que duran 4.000 años, que permiten que esas pilas no sean tóxicas para el terreno. Técnicas de vitrificación de la basura con plasma. Tantas tecnologías nuevas que van a ascender para hacer nuestra vida muchísimo más cómoda, pero también muchísimo más vigilada. La cuarta fase, después de esa crisis, para algunas corrientes espirituales tiene que ver con la ascensión. Lamento informarles, mis amigos, que la ascensión también es parte del proceso del sistema y lo que hace es separar a la sociedad que tenga una mayor comprensión comparado con otros.
Si tuviera que darte alguna suerte de consignas, diría que hay que empezar con meditar. Meditar no es un acto donde te sentás a meditar en modo yoga diciendo mantras, necesariamente. Meditar implica tomarse un momento, inclusive caminando por la calle mientras vas hacia algún lugar. La meditación es fijar la conciencia en un asunto y nada más. Completo enfoque. Meditación no es necesariamente dejar de pensar, eso no va a suceder. Así que anotá en tu pizarrón de la mente meditar diariamente sobre tu relación con el santo y tu relación con todo el universo. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hacer la oración de San la Muerte al amanecer y al anochecer antes de acostarse va a hacer que la mente fije en el inconsciente tanto al amanecer como al atardecer la oración de San la Muerte. Y eso haga que tu subconsciente lo tome como una orden de protección para el santo y quede impreso en tu subconsciente la protección del santo de forma permanente. Esto en sí es una técnica mágica en sí misma, aprovechando las capacidades que el inconsciente tiene para imprimir información. Eso es lo importante, 2 veces por día, al amanecer y antes de acostarse. Respirar y concentrarse en el cuerpo, acostado boca arriba, todas las noches antes de dormir hasta relajarse y dormir, es una buena práctica de meditación previa al descanso. Cada tanto tenés que tomarte el palo, irte a alguna parte diferente cada vez, que te desconecte del ruido del día a día. Un día al mes tenés derecho a tener vacaciones completas, sea como sea tu vida, sea quien seas. Un momento solo para vos. Ir a lugares verdes, parques, lugares donde haya mucha oxigenación una vez por semana también es recomendable y es aplicable también a la sugerencia anterior. Poner los pies sobre el barro, sobre la tierra, sobre el pasto hace que se produzca una descarga natural y te conecte con la inteligencia de la naturaleza, que es la brujería. La brujería entra por los pies. Pero para eso hay que tocar la tierra y ensuciarse los pies con la tierra, para volverse parte de ella. Eso es la brujería de San la Muerte. Estás escuchando Ars Futura, episodio número 1, conmigo, con Pablo Barrera. Desde Capiatá, capital de mitos y leyendas del Paraguay, estás escuchando Ars Futura, con Pablo Barrera. Desde Capiatá, capital de mitos y leyendas del Paraguay, estás escuchando Ars Futura, con Pablo Barrera.
hombre que maneja o una mujer que maneja el arte mágico, religioso de cualquier tradición o diáspora debe, sí, hacerse pagar con dinero en metálico o en cualquier forma de pago sus servicios espirituales. Por la sencilla razón de que cada persona que posee dones pierde parte de su chispa personal cuando entrega a otros para ayudar. Y quizás hoy develemos las razones de por qué la magia blanca no existe. Este reinicio espiritual traerá sobre la mesa un montón de análisis del futuro de la humanidad en sentido espiritual. Y nosotros aquí en el Templo Votivo a San la Muerte, a través de este podcast, ¿sí?, tenemos la firme convicción que la participación de nuestro trabajo traerá un marco evolutivo, la convergencia del paganismo de América en una ley, una doctrina y una magia. Desde Capiatá, capital de mitos y leyendas del Paraguay, estás escuchando Ars Futura con Pablo Barrera.